Bueno, Mateo capítulo 10, desde el versículo 1, en cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice la poderosa palabra del Señor. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús. Dile a tu vecino: Jesús te está enviando. Yes, de esto vamos a hablar hoy. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta fue la primera asignación que ellos tenían. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora voy a cerrar con el versículo 16. Allí mismo en Mateo 10, versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. My God. Hoy voy a estar enseñando bajo el tema la unción apostólica. Alguien diga conmigo: la unción apostólica. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Estabas aquí desde antes de nosotros llegar a este lugar, y qué privilegio poder encontrarnos contigo en tu presencia y adorar junto a nuestra familia en la fe, Señor, para experimentarte. Y ahora queremos conocerte más. Te pedimos que tú nos hables. Te pedimos que tu sabiduría y tu revelación fluya a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Queremos conocerte y queremos conocer tus diseños. Queremos conocer y entender tu doctrina, y queremos entender, Señor, lo que se supone que nosotros como iglesia estemos haciendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Se pueden sentar. La unción apostólica. Quiero comenzar con una pregunta: ¿qué tipo de iglesia deberíamos ser? ¿Qué tipo de iglesia deberíamos ser nosotros? A lo largo de los años y los siglos han surgido muchos concilios con diferentes nombres. Se levantó el ministerio y el concilio bautista, que pone su énfasis en el bautismo del creyente. Hay montones de concilios pentecostales que surgieron a raíz del avivamiento en la calle Azusa. Y el pentecostalismo pone su énfasis en los dones del Espíritu, particularmente el don de lenguas. También vemos los concilios metodistas, que se llaman así por la manera metódica en que ellos viven su fe. Y así por el estilo. Hay iglesias misioneras, hay ministerios evangelísticos y así por el estilo. Cada concilio, cada movimiento trata de establecer un nombre y una identidad de acuerdo al enfoque que establecen para su grupo en particular. Pero tenemos que preguntarnos: ¿qué tipo de iglesia estableció Jesús? Yo creo que ahí es donde nosotros debemos ir. Y para eso acabamos de leer Mateo capítulo 10. Y en todo ese relato que nosotros leímos, se repite una palabra una y otra vez, y es que Jesús envió. Jesús envió. Mateo 10:5 dice que a estos 12 envió Jesús. ¿A cuáles 12? A los 12 apóstoles. Jesús envió una iglesia apostólica.
¿Alguien diga amén? Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Así que Jesús envió una iglesia apostólica y nosotros vemos en el libro de los Hechos que surgen después de los 12 apóstoles del Cordero, que fueron los que leímos allí en Mateo capítulo 10, que ahí encontramos a Pedro, ahí encontramos a Juan, ahí encontramos a Jacobo. Esos fueron los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero, nadie les va a quitar su lugar, definitivamente. Pero nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos que después se levantan otros apóstoles. Se levanta un Bernabé, se levanta un Saulo de Tarso, a quien Dios le cambia el nombre a Pablo y le entrega un ministerio apostólico también. El apóstol Pablo levanta a Timoteo y también lo establece como apóstol. Levanta también a Bernabé, levanta a Tito y los establece como apóstoles también. Pero ¿qué pasa? Que el ministerio apostólico desapareció por tantos siglos. Y les voy a compartir un poquito de historia para ayudarnos a entender qué fue lo que pasó y por qué fue que desaparecieron los apóstoles por unos cuantos siglos, hasta los otros días que vino a resurgir el ministerio apostólico. El emperador Constantino del Imperio Romano estableció el cristianismo como la religión oficial de Roma en el tercer siglo. Y para facilitar, esto es tercer siglo, más o menos después de 280 años después de Cristo, este emperador Constantino tiene una visión en donde él ve a Jesús y él entonces reconoce el cristianismo como una religión real, y reconoce a Cristo como un Dios real, y entonces organiza la iglesia para poder establecer la iglesia cristiana dentro de todo el Imperio Romano. Crea entonces el catolicismo, crea la iglesia católica. Alguien diga conmigo la iglesia católica. De allí yo creo que salimos la mayoría de nosotros. Me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros venimos de allí, que sería lo que conocemos como la iglesia tradicional. Al organizarse la iglesia católica, algo sucedió en el liderazgo cuando estaban estableciendo la estructura dentro de la iglesia. Y fue que sustituyeron los apóstoles por los obispos. Alguien diga conmigo obispos. Establecieron entonces los obispos. Y la palabra obispo sí aparece en la Biblia. Los obispos son parte del equipo ministerial de la iglesia. Pero un obispo no es lo mismo que un apóstol. Un obispo es primordialmente un supervisor y un administrador. Por eso es que la iglesia católica y también los concilios pentecostales, vamos a llegar allí ya mismo, la iglesia católica establece obispos para supervisar sobre las diferentes catedrales en una región. Asimismo, el concilio pentecostal establece también obispos regionales para poder supervisar las iglesias locales en los diferentes municipios. Aquí mismo en Puerto Rico nosotros tenemos en los concilios pentecostales obispos regionales que supervisan el trabajo de los pastores del concilio. ¿Están conmigo? Tito capítulo 1 versículo 7. Estoy poniendo fundamento, pero ya mismo te lo voy a traer a tu casa. Tito capítulo 1 versículo 7. Mira lo que dice. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, pero mira lo que dice, como administrador de Dios. La palabra obispo lo que significa es eso también, es un administrador. Y hay unos cuantos requisitos para el trabajo del obispo. Ciertamente los obispos son necesarios en la iglesia, pero un administrador no necesariamente va a operar la iglesia como si fuera un organismo vivo. Un administrador opera como un gerente. Va a operar entonces la iglesia como si fuera una empresa o como si fuera una corporación. Y yo sé que usted ha visto iglesias que operan así. Iglesias que operan como corporaciones, que tienen sus sistemas, tienen sus protocolos, pero no hay mucha dinámica de familia dentro de la congregación. Entras por la puerta, te sientas en una silla sin saludar a nadie, recibes una palabra, cantas 3 coritos y al final te despides y te vas, y puedes estar 3 años siendo parte de esa congregación y a lo mejor no conoces a casi nadie allí, porque funciona como una corporación, funciona como una empresa.
Curiosamente, los concilios pentecostales, al separarse del catolicismo, retuvieron este modelo de liderazgo, alegando que los apóstoles y los profetas solo fueron necesarios para establecer el fundamento doctrinal en la iglesia. ¿Y cuál es el versículo que utilizan para tratar de justificar esta mentalidad? Lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Vieron eso? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, como ellos vieron en el versículo, que dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que ellos dicen, esto yo lo he escuchado muchas veces, dicen el fundamento se pone una sola vez. Pero cuando uno lee el versículo, no habla de una construcción que se dio, sino habla de una construcción que está en proceso. Amén, ¿están conmigo? Esto está pesadito, pero vamos bien, estamos llegando, ¿verdad? El texto, cuando el apóstol Pablo está explicando el proceso de la construcción de la iglesia, no habla de algo que ya pasó, habla de algo que está pasando. La iglesia constantemente está siendo edificada. Amén. Entonces habla de un edificio. Cuando habla del edificio que se está construyendo, no está hablando de una estructura de cemento ni de metal. Está hablando de la iglesia. La iglesia es lo que estamos construyendo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo termina la obra de construcción de la iglesia? La iglesia va a estar siendo construida hasta que Cristo venga. Esto es un proceso que no va a terminar. Primera de Corintios capítulo 3, mira lo que dice. Primera de Corintios 3, 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, el edificio de Dios. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Así que nosotros, los ministros, estamos colaborando en un proyecto que es de construcción. Y lo que estamos construyendo no son edificios naturales, estamos construyendo la iglesia. A Dios le interesa tener una iglesia que esté construida de manera fuerte. Dios no quiere iglesia monga. Dios no quiere, aleluya, Dios no quiere una iglesia blandita, aleluya. Yo creo que en Alcanza se está levantando una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que pueda resistir, una iglesia que sabe dónde está y sabe que tenemos que permanecer en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Menciona el texto a un hombre que se llama Apolos y dice que Apolos es uno de los que está construyendo la iglesia también. Apolos se nombra entre los edificadores, pero Apolos no estableció doctrina. No hay ningún libro en la Biblia que pudiera haber sido escrito por Apolos. Aunque algunos piensan que Hebreos pudo haber sido el apóstol Pablo, algunos teólogos piensan que pudo haber sido Apolos, pero no sabemos. O sea, Apolos realmente no sabemos si fue uno de los que estableció doctrina. ¿Qué fue lo que él hizo entonces? Él hizo discípulos. ¿Cómo fue que él construyó la iglesia de Jesucristo? Haciendo discípulos, enseñando la palabra, predicando el evangelio, llevando avivamiento, orando por los enfermos, revelando la gracia, revelando el reino. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. El fundamento de la doctrina se estableció una vez por los apóstoles del Cordero. Eso está claro. Nadie aquí puede inventarse una revelación nueva de la palabra.
una doctrina nueva que podamos aplicar a toda la iglesia a nivel global. La doctrina de la iglesia a nivel global fue establecida por los apóstoles del Cordero. Y por ellos es que tenemos el Nuevo Testamento, de donde nosotros sacamos la doctrina por la cual nosotros vivimos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ese trabajo de establecer ese primer fundamento doctrinal lo hicieron los 12 apóstoles del Cordero, pero la iglesia constantemente se está edificando y cada generación necesita un fundamento de líderes para dirigir y fortalecer la obra. Ahí es donde entran los apóstoles y los profetas. Cada generación necesita un fundamento apostólico y profético para que la iglesia pueda ser fortalecida. ¿Cuántos dicen amén? Para que cada generación pueda establecer la iglesia efectivamente, deberá edificar sobre un fundamento sólido. Y la Biblia establece cuál es ese fundamento: lo apostólico y lo profético. Regresando al tema de los obispos, el ministerio del obispo no se nombró entre los 5 ministerios de gobierno en la iglesia. Que yo me pregunto, ¿de dónde salió la idea de establecer a los obispos como las posiciones de principal liderazgo en la iglesia, tanto en la católica como también en los concilios pentecostales? Ni tan siquiera se menciona en Efesios capítulo 4, versículos 8 y 11, que habla acerca de los dones que dejó Jesús. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles fueron los dones que Cristo dio a los hombres? Los encontramos en el versículo 11, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios de gobierno en la iglesia que fueron establecidos dentro de la doctrina apostólica, dentro de la doctrina que fue establecida como fundamento para nosotros. Se nombraron 5 ministerios para gobernar sobre la iglesia y el obispo no aparece por ningún lugar en esa lista. Incluso dentro de esos 5, Dios distinguió a 3 para reducir un poquito más ese listado. Primera de Corintios 12:27, para los que están tomando notas. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Mira esto: apóstoles, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay 8 en ese listado allí. Tampoco se mencionan los obispos allí, aunque a lo mejor podríamos alegar que podrían caer dentro de la categoría de los que administran. Dice allí los que administran, puede ser que podríamos encajar al obispo por ese renglón. Pero se establecieron 3 que se distinguieron de los 5. Y esos 3 son, primero apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Esto me sorprende, porque estos son los 3 ministerios menos reconocidos por los concilios. Incluso preparan estudios bíblicos para enseñarle a la iglesia en contra de los apóstoles, en contra de los profetas también. Y el maestro, ¿a dónde han relegado al maestro? A las escuelas dominicales de niños. ¡Ay, santo Dios! Cada ministerio aporta de manera clave. Lo apostólico aporta la fuerza y las estrategias para abrir territorios. Lo profético aporta la dirección, el fluir del Espíritu y la revelación de los tiempos. Y los maestros aportan y supervisan la enseñanza de la doctrina. Estas son las 3 partes que son esenciales, que tienen que estar establecidas en la iglesia para que la iglesia pueda operar y también expandirse.
no solamente sobrevivir. Profundizamos un poquito. ¿Estamos bien? Están calladitos, pero yo sé que esto es un estudio un poquito pesado, pero estamos bien, ¿están conmigo? Ok. Aclaremos varios puntos sobre lo apostólico. Unción apostólica no es lo mismo que un ministerio apostólico. Te lo voy a repetir. Unción apostólica no es lo mismo que un ministerio apostólico. Una persona podría ser apostólica y podría estar operando en una unción apostólica sin ser necesariamente un apóstol. Si usted está conectado a una casa apostólica o a una iglesia apostólica, la unción apostólica va a estar fluyendo en ese ministerio, y por cuanto la unción apostólica va a estar fluyendo en ese ministerio, usted va a estar recibiendo una impartición de esa unción apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Voy a explicarte qué significa esto, porque algunos dijeron amén, amén, amén. Pero ¿qué es eso de unción apostólica? ¿Qué es lo que se me está impartiendo? Vamos a llegar allí ahora. Ok. Lo apostólico es una unción y también una mentalidad de expansión. Te lo voy a repetir. Lo apostólico es una unción, o sea que es algo que Dios da, y es también una mentalidad de expansión. Podemos tener pastores apostólicos enfocados en crecimiento. Podemos tener también maestros apostólicos enfocados no solamente en hacer discípulos, sino también en formar y en multiplicar maestros. Esto es una mentalidad apostólica. Una mentalidad pastoral, que voy a estar entrando acá ya mismo en esas diferencias, porque nosotros lo que vemos en Puerto Rico y en muchos lugares alrededor del mundo son casas pastorales, no necesariamente casas apostólicas. Son iglesias pastorales en donde la unción principal es pastoral. La unción pastoral va a tener un enfoque muy definido en el cuidado del rebaño. Una iglesia o un ministerio con un enfoque exclusivamente pastoral va a estar bien enfocado en lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No estoy diciendo que eso está mal, eso no está mal, pero hay unas diferencias bien establecidas entre una visión pastoral y una visión apostólica. La visión apostólica va a estar enfocada en expandirnos, va a estar enfocada en multiplicarnos. Un maestro dentro de un ministerio pastoral va a estar enfocado en enseñarle la Biblia a la gente de la iglesia. Pero un maestro dentro de un ministerio apostólico no solamente va a estar enfocado en enseñarle la palabra a la gente, sino también va a estar enfocado en multiplicarse para poder crear otros maestros. ¿Ya vamos entendiendo? Amén. Lo apostólico tiene que ver con el enfoque y con la capacidad del ministerio. Una iglesia que opera en una unción exclusivamente pastoral se enfocará en el cuidado del rebaño. Eso se los dije. Incluso la iglesia pastoral tiende a explotar a su pastor. Alaba. La iglesia con un enfoque exclusivamente pastoral tiende a explotar a su pastor. Porque el enfoque del ministerio es el cuidado pastoral y la relación pastoral, y la gente viene a ser cuidada, la gente viene a la iglesia a ser consolada, la gente viene a la iglesia a ser alimentada. ¿Qué es lo que hace un pastor con una oveja? La alimenta, la ñoña, la cuida, la soba, la acaricia, la consuela, le dice que todo va a estar bien. Y cuando usted es parte de una iglesia que opera exclusivamente en una unción pastoral, se va a crear una cultura de yo vengo a que me alimenten, yo vengo a que me cuiden, yo vengo a que me consuelen, yo vengo a que me acaricien, yo vengo a que me añoñen, yo vengo a que me aguanten mis changuerías. Alaba. Ay, santo Dios. El enfoque de la iglesia exclusivamente pastoral
trabaja en el cuidado de las vidas y no en la activación de ministros para diversas asignaciones. Una iglesia que opera en una unción apostólica sí va a estar enfocada en activar ministros para las asignaciones ministeriales. Lo apostólico tiene que ser revelado y enseñado en la iglesia. Y yo tengo una carga muy fuerte de que durante estos próximos 12 meses voy a estar enseñando mucho más sobre este tema. Amén. Porque la iglesia tiene que entender cuál es el diseño original de Dios para nosotros. Amén. La falta de enseñanza e incluso el rechazo de lo apostólico, que es lo que nosotros vemos en la mayoría de los concilios bautistas, pentecostales, incluso la iglesia católica también está en contra. Cuando no se enseña lo apostólico, cuando se enseña en contra incluso de lo apostólico, entonces esto es lo que ha llevado muchas congregaciones a enfocarse mayormente en lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Un exceso de enfoque pastoral limita el crecimiento de la iglesia por varias razones y te voy a dar 2 o 3. ¿Están conmigo? Número 1, la falta de visión de ciudad y la falta de visión global. Esto estanca el crecimiento de la iglesia. La visión de ciudad y la visión global es parte del movimiento apostólico. Pero cuando no hay eso, cuando estamos en una iglesia en donde se opera solamente bajo una unción pastoral, pues entonces va a haber una falta de visión de ciudad y va a haber una falta de visión global. Cuando eso pasa, la congregación forma su propio mundo y se sumerge en él. Esto es algo que lo apostólico está constantemente confrontando. Tenemos que salirnos de la mentalidad de las pequeñeces. Pero un ministerio exclusivamente pastoral va a estar enfocado en el mundo que se crea dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y aquí es donde entonces entramos en todos los chismes. Aquí es donde estamos pendientes a la vestimenta de fulana. Aquí es donde estamos pendientes al traje de la otra. Aquí es donde estamos pendientes al recorte de fulano. Aquí es donde estamos pendientes a la palabra que habló fulano, o a la conversación que pasó acá, o al chismecito y las murmuraciones. ¡Ay, santo! ¿Por qué? Porque todo el enfoque de la iglesia pastoral es lo que sucede dentro del rebaño. Aquí es donde caemos en murmuraciones más fácilmente. Aquí es donde nos enredamos en los chismes. ¿Por qué? Porque es lo más emocionante que hay. Si no hay una visión de expansión, si no hay una unción apostólica que me esté retando y confrontando a poner mi mirada en las naciones, pues entonces ¿dónde yo voy a poner mi mirada? Voy a poner mi mirada en ti. Ay, no me gustó el traje de fulana este domingo. No me gustó cómo cantaron esa tercera canción. Discúlpame, pero la canción no era para ti. No era a ti que te estábamos adorando. Ay, santo. Cuando estamos en un exceso de visión pastoral o enfoque pastoral, ahí es donde se desata esta competencia ministerial. ¿Por qué? Porque hay una falta de oportunidades de crecimiento. Si no hay visión apostólica, si no hay unción apostólica que me esté hablando de los próximos territorios hacia donde nos vamos a expandir, si no hay una visión apostólica que esté proyectando visión de crecimiento, visión de enviar ministros para las Amazonas o para levantar una iglesia en otro municipio o para seguir expandiendo las operaciones para tener un ministerio de mayor impacto en la ciudad, pues entonces nos tenemos que pelear las posiciones entre nosotros. Y yo también quiero cantar. Y yo también quiero danzar y no cabemos. No cabe toda la congregación, no cabe allí danzando. Yo también quiero predicar, pero no hay suficientes domingos en el año para que me den una oportunidad a mí para predicar. Santo Dios. En vez de establecer iglesias de influencia en la ciudad, las iglesias pastorales se dividen en muchas congregaciones pequeñas.
Cualquier parecido a lo que vemos en Puerto Rico es pura casualidad. ¿Por qué? Porque si no hay visión apostólica en una congregación, ¿qué va a pasar con los líderes fuertes que lleguen a esa iglesia? Si los líderes fuertes, Dios está hablando aquí, si los líderes fuertes llegan en el primer año de fundación de una iglesia, en el segundo año de fundación de una iglesia, perfecto, porque entonces los líderes fuertes que llegaron ocuparon las posiciones de liderazgo. Este es el que va a predicar, este es el que me va a dar las escuelas dominicales, este es el que va a ser el líder de los servidores, este va a ser el líder de adoración. Ya estamos. Están todas las posiciones ocupadas. ¿Qué va a pasar en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año? Con los líderes fuertes que lleguen, van a estar peleando por espacio dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y a la primera diferencia que tengan con el pastor, me voy y te abro una iglesia en la próxima esquina. ¡Ja! ¿Y qué es lo que pasa en aquella iglesia? Que nació por la rebelión en una iglesia, a aquella le termina pasando lo mismo que le pasó a este pastor aquí. Aquel empezó a crecer, el segundo año le fue muy bien, le llegaron líderes fuertes, el tercer año ya se ocuparon todas las posiciones, en el cuarto año ya están peleándose ellos también. La misma lucha que tuvieron aquí, la terminan allá. Y a la primera diferencia que tenga un líder fuerte allá con aquel pastor, aquel mismo dice, cojo mis cosas, me voy y me llevo la mitad de tu congregación también. Y voy y te abro otra iglesia en la esquina de abajo. Y así por el estilo, sigue una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y ahora mismo tenemos iba a decir una epidemia. Tenemos lo voy a decir porque se parece así, tenemos una epidemia de iglesias de 20 miembros aquí, 30 miembros allá, 35 miembros acá, 10 miembros en la otra esquina, 15 personas en la otra esquina. Ninguna pasa de 60 miembros, ninguna pasa de 80 miembros. ¿Por qué? Porque no han entendido que es que el enfoque está de la manera incorrecta. Estamos enfocados todavía en llenar un local. Y todo el enfoque del ministerio es lo que pasa dentro de ese local. Lo que pasa dentro del local, lo que pasa dentro del local, lo que pasa dentro del local. Las vidas perdiéndose afuera y nosotros acá peleándonos por boberas que pasan adentro de un local. Pero se tiene que levantar una iglesia que pueda entender que esto es un disparate. Esto no es lo que se supone que nosotros estemos haciendo. My God. En una iglesia apostólica no hay tiempo para perder en chismes ni en contiendas. Porque entendemos que la asignación es demasiado grande. Es demasiado grande. Dile a tu vecino, la asignación es muy grande. Es muy grande, es muy grande, es muy grande. La asignación es muy grande. My God. Aquí en Coamo hay como, no sé si son como 45,000 personas. Más o menos. Imagínate entonces el disparate de nosotros acá estar perdiendo tiempo en chismes entre nosotros, habiendo como 50 iglesias en Coamo, y entre las 50 no hemos ganado ni el 10% de la población. Esto es sin mencionar que aquí mismo yo tengo gente como de 10 municipios diferentes. Incluye tu municipio dentro de estas estadísticas. La población que estamos trabajando, o sea, la población que Dios nos ha entregado para conquistar, estamos hablando de por lo menos 200,000 personas. No tenemos tiempo para estar perdiendo en chismes, no tenemos tiempo para estar perdiendo murmurando por la vestimenta de aquella, por el pantalón de aquel, por el recorte del otro, porque fulana desentonó en la alabanza. Por Dios, hay demasiado trabajo que hacer. Amén. Voy a terminar.
No, pero ahora voy a terminar con esta parte ahora, que es la parte más larga del mensaje. Amén, amén. Y son características de la unción apostólica. Características de la unción apostólica, para que nosotros podamos realmente entender lo que se supone que nosotros estemos haciendo. Número 1, la iglesia apostólica es una iglesia que envía. Te lo voy a repetir. La iglesia apostólica es una iglesia que envía. Mateo 10, capítulo 5 dice, a estos 12 envió Jesús. Esa palabra enviar, alguien diga conmigo enviar. Esa palabra enviar en el original griego es la palabra apostelos, que significa separar para algo, significa enviar y significa establecer. Separar para una actividad, separar para una tarea o para una asignación, significa enviar y significa también establecer. Apostelos. Y de esa palabra apostelos es que se deriva la palabra apóstol, que en griego es apostolos, que lo que significa es enviado, delegado, mensajero y embajador. Enviado, delegado, mensajero. Así que un apóstol es una persona que ha sido enviada por Dios. Es una persona que es un delegado y un embajador que representa el reino de Dios, y es un mensajero también de parte de Dios. Y este es el tipo de cristiano que Jesús está enviando al mundo. Es una persona que está enviada para una asignación en particular. No hemos sido salvados, o sea, Cristo no derramó su sangre por nosotros para que nosotros estuviéramos acá enredados en pequeñeces. Cristo derramó su sangre por nosotros para salvarnos y enviarnos a un propósito divino. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia apostólica no es una iglesia estancada. ¿Por qué? Porque es una iglesia enviada. Y la palabra enviar implica movimiento. Alguien diga conmigo movimiento. Tiene que haber movimiento. Si tú eres parte de una iglesia apostólica, te tienes que mover. Dile a tu vecino, te tienes que mover. Te tienes que mover, te tienes que mover. Dios tiene un llamado sobre tu vida. Hay algo que se supone que tú estés haciendo dentro del reino de Dios. Hay una palabra que se supone que estés predicando. Hay un mensaje que se supone que estés enseñando. Hay discípulos que se supone que estés formando. Hay gente que se supone que estés alcanzando. Hay enfermos por los cuales se supone que tú estés orando. Hay gente endemoniada que necesita que tú les pongas las manos y les eches fuera a los demonios. Hay tanto trabajo que hacer. Si tú eres parte de una iglesia apostólica, tú tienes que entender que Dios te está llamando y Dios te está activando para una tarea, para una asignación, para un propósito en particular. Nosotros no venimos a la iglesia a ser entretenidos. Nosotros no venimos a la iglesia tampoco a engordar. No venimos a que nos endulcen los oídos. No venimos a que nos digan lo que queremos escuchar. No venimos a ser acariciados en nuestra carne. No vinimos para permanecer iguales como entramos. Nosotros venimos a la iglesia a ser transformados para que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Habrá alguien que haya recibido salvación en este lugar. Habrá alguien que haya recibido sanidad en este lugar. Habrá alguien que haya recibido libertad en el nombre poderoso de Jesús. Si hemos recibido esta salvación tan maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces esta salvación yo no me la puedo quedar. Yo necesito entender que Dios me salvó para enviarme. Yo necesito comenzar a compartir esto con alguien. Yo necesito comenzar a compartir esto con alguien. Y aquí hay una cantaleta en Alcanza. Hay una cantaleta continua, y es que usted tiene que servir, usted tiene que servir, usted tiene que servir, usted tiene que servir. Pero esto no es solamente para que la iglesia pueda operar aquí, para que haya orden en la iglesia. Es porque la vida ministerial para usted también es un adiestramiento. Cuando usted se mete dentro de un ministerio, usted forma parte de un equipo ministerial, usted empieza a conectarse con gente que también están buscando de Dios.
Usted comienza a establecer relaciones con personas que están orando, que están leyendo la Biblia, personas que quieren conocer a Cristo, personas que quieren agradar a Dios. Y esa pasión por Cristo es contagiosa. Cuando usted se pega a alguien que ora, tarde o temprano usted va a empezar a orar también. Aleluya, aleluya. Cuando usted se pega a alguien que está estudiando la Biblia, que está escudriñando las Escrituras, tarde o temprano se te va a pegar ese virus también. Que se te pegue, que se te pegue, que se te pegue esa pasión por Dios, que se te pegue esa pasión por las Escrituras, que se te pegue ahí esa pasión por meterte en la palabra para comer Biblia. Y entonces lo que va a suceder es que cuando usted se expone a estas actividades ministeriales y estas actividades espirituales dentro de la casa, que usted es parte de un ministerio de ujieres o servidores, y alguno de sus compañeros ujieres llegó ese día con un dolor de cabeza increíble y con una fiebre terrible, ¿qué hiciste? Sentiste en tu corazón el llamado del Espíritu Santo para orar por ese hermano tuyo en la fe. Rompiste el hielo. Escuchaste la queja de tu hermana que estaba ahí con fiebre y con dolor de cabeza. Sentiste la inquietud del Espíritu Santo y le dijiste: ¿puedo orar por ti? Y la iglesia se supone que sea ese ambiente seguro en donde usted pueda practicar los dones, en donde usted pueda acercarse a ese hermano en la fe o esa hermanita en la fe y decirle: ¿puedo orar por ti? Y usted sabe lo que va a pasar en ese momento. Usted va a orar por esa persona y el Espíritu Santo lo va a usar a usted. Y esa sanidad se va a desatar y esa persona va a ser sana. Usted le va a reprender la fiebre a esa persona. Aleluya. Y usted, aleluya. Y esa experiencia se convierte en un testimonio. Y ese testimonio lo va a impactar a usted. Y tú sabes lo que va a hacer ese testimonio con usted. Que después, al otro día, cuando usted esté en su lugar de trabajo y su compañera de trabajo de momento le diga: ay, tengo una fiebre bien extraña, tengo un dolor de cabeza que no se me va, llevo ya 4 Panadol y no se me va. Y ahí empieza el Espíritu Santo también otra vez a tocar tu corazón. Acuérdate del testimonio. Acuérdate que el domingo oraste por la hermanita en la iglesia y le reprendiste la fiebre. Lo que aprendiste en la iglesia, llegó el momento de practicarlo afuera. Aleluya. La iglesia es un lugar de adiestramiento. La iglesia es un lugar de entrenamiento, de capacitación, de formación. Estas experiencias que nosotros tenemos aquí no son para que se queden aquí. Estas experiencias que nosotros tenemos aquí son para que nosotros las multipliquemos allá en donde está realmente la necesidad. Aleluya. Hay que aprovechar las oportunidades. Este es el ambiente seguro para eso. ¿Por qué? Porque la atmósfera de gloria ya está aquí. Hay gente que entra con dolor de cabeza y en cuanto ponen el pie allí se les quita. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la atmósfera de gloria ya está aquí. Catanda barrecaya. Alguien posiblemente llegó esta misma noche con dolor de espalda. Chequéate a ver. Se te fue, mi hermano, se te fue. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Entonces hay que aprovechar la atmósfera de gloria en este lugar, porque es un ambiente seguro en donde podemos practicar los dones, en donde nosotros podemos ejercitar los dones, pero no es para que eso se quede aquí, es para que los desarrollemos los dones, para entonces multiplicar ese milagro allá afuera, en las tinieblas. Dios nos envía como ovejas en medio de lobos, allá afuera, en donde realmente es peligroso. ¿Por qué? Porque usted se mete allá afuera en el ambiente en donde el diablo domina, en donde tus compañeros de trabajo a lo mejor llegan con depresión, con insomnio, con bipolaridad, con ansiedades, con cambios de ánimo, con malas crianzas, con rebeldía, con rencores del pasado. Llega todo tipo de cosas. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué entonces nosotros estamos allí? Estamos allí para hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Lo que nosotros hacemos aquí es practicar y desarrollarnos en estos dones para que nosotros podamos ser la iglesia enviada. Yo necesito entender, cuando yo me encuentro en ese lugar de trabajo, yo no me acuerdo si fue
aquí, no fue en un culto, fue en la vigilia que di el testimonio. Que yo estaba cuando yo trabajaba en la escuela de desertores escolares, Challenge, en Juaradías, estaba con una compañera de trabajo haciendo un revolú de papeleo. Estábamos en el escritorio, había un montón de carpetas, ¿te acuerdas, Liliana? El revolú de las carpetas. Estaba con Denise trabajando un revolú de carpetas y estábamos organizando papeles y archivando documentos y aquel revolú, yo no sé, pero yo sentí de momento una inquietud de leer el versículo donde el apóstol Pablo dice que estaba en un barco y él le habla a todos los que estaban montados en ese barco y les dice: me visitó el ángel anoche y me dijo que el barco se va a destruir, pero no habrá pérdida de vida entre nosotros. Y yo no sé, yo dije, mira, tengo una inquietud, te voy a leer este versículo. Le leí el versículo a la compañera de trabajo. Ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no entendí, yo me asusté. Yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero es que ella estaba atravesando un proceso en donde relaciones se estaban rompiendo, el barco se estaba destruyendo, pero fue una palabra de consuelo para ella el saber que aunque el barco se destruya, no habrá pérdida de vida entre ustedes. Y ella lloraba y lloraba y me daba las gracias, y me daba las gracias, y me daba las gracias. Yo, gloria a Dios. Pues aquí lo practiqué en la iglesia, aprendí a hacerlo, aprendí a escuchar la voz de Dios, aprendí Biblia, aprendí a estudiar la Biblia. Cuando el Espíritu Santo me habló, me llevó al versículo clave. Familia, el Espíritu Santo no te va a recordar un versículo que nunca leíste. Alaba. Para operar en don de ciencia, bíblicamente, usted tiene que comer Biblia. Usted tiene que saberse la palabra. Porque si no, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para hablarte? Amén. Pero somos entrenados aquí para ir allá afuera a ejecutar. Amén. Entendiendo que yo estoy en mi trabajo enviado por Dios para una asignación aquí. No es solamente para ganarme el cheque de la quincena. Es que aquí en mi trabajo hay gente que necesita de Cristo. Y para eso me ha enviado el Señor aquí. Ese es el propósito detrás del propósito. Yo estoy viendo un propósito de frente, que es que yo hago un trabajo y me pagan. Gloria a Dios, con eso yo llevo el pan a mi casa. Pero el propósito detrás del propósito es que Dios me envió aquí. Dios me envió aquí porque aquí hay necesidad de Dios. Santo Dios. En la iglesia apostólica, todos estamos siendo formados para ser enviados a alguna asignación. La iglesia apostólica tiene su enfoque en las naciones. Te lo voy a leer en Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, versículo 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Tendremos trabajo nosotros? La asignación no es tu vecindario. La asignación comienza con tu vecindario. La asignación no es tu barrio. La asignación comienza en tu barrio. La asignación no es ni tan siquiera tu ciudad. La asignación comienza en tu ciudad. Pero la asignación se extiende hasta las naciones. Esto nos expande la visión y nos hace entender que mucho trabajo hay. Hay tanta gente en las naciones que se podrían morir mañana sin Cristo. Esto es una mentalidad apostólica. Una mentalidad apostólica es una mentalidad de que yo no tengo tiempo para perder en tonterías, porque hay demasiada gente perdiéndose allá afuera. Lo apostólico establece los diseños. Esa es la tercera característica de la unción apostólica. Lo apostólico establece los diseños, las estructuras y las estrategias para que la iglesia sea efectiva. Alguien diga conmigo los diseños. Primera de Corintios 3, versículo 10.
Primera de Corintios 3, versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo, que es, en mi opinión, de los apóstoles más bravos que nosotros vemos en la Biblia, él mismo, hablando acerca de la unción que él cargaba, él decía: yo estoy operando como un perito arquitecto. ¿Qué es lo que hace un arquitecto? Diseña, hace los diseños, hace los planos. Lo apostólico va a establecer diseños, estrategias y planos. ¿Para qué? Para conquistar la ciudad y el territorio. Lo apostólico no tiene mucho que ver con la iglesia. Lo pastoral sí. Lo pastoral va a poner mucho enfoque en los asuntos de la iglesia, en los asuntos de la iglesia local y la congregación. Lo apostólico pone el enfoque en el territorio. Lo apostólico va a mirar más allá de lo que está ocurriendo adentro y va a mirar los problemas que hay afuera. ¿Cuáles son los barrios más pobres? Eso es apostólico. ¿Cuáles son los barrios en donde están los peores puntos de droga? Eso es apostólico. ¿Dónde están los barrios en donde hay prostitución, en donde hay maltrato y violencia doméstica? Ahí, ¿por qué? Porque lo apostólico va a identificar las potestades, los espíritus inmundos de alto rango que están estableciendo dominio sobre diferentes territorios. Y lo apostólico entonces va a comenzar a establecer diseños y estrategias para que la iglesia sea enviada a esos lugares, que yo te pido que te vayas preparando para eso, porque ya estamos terminando nuestro proceso de construcción aquí. El enfoque durante estos últimos 12 meses ha sido establecer el lugar en donde nosotros nos reunimos. ¿Nos reunimos para qué? Para ser entrenados. ¿Entrenados para qué? Entrenados para ser enviados. En 2 semanas voy a tener reunión con el Ministerio de Evangelismo. ¿Para qué? Para establecer los diseños. ¿Dónde van a ser esos barrios, esas canchas bajo techo, esos residenciales, esas urbanizaciones donde nos vamos a meter? Yo me voy a meter. Yo lo que estoy buscando son por lo menos 3 o 4 locos que se metan conmigo. Aleluya. Yo lo que necesito, yo no necesito demasiada gente. Yo necesito por lo menos 10 o 15 que vayan conmigo a hacer una locura allí. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Aleluya. Este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo de las liberaciones. Este es el tiempo de las sanidades. Este es el tiempo de lo milagroso. Este es el tiempo de los prodigios. Este es el tiempo de la manifestación del poder de Dios. Dios nos está preparando para enviarnos a tener influencia y a conquistar estos lugares que el enemigo tiene cautivo. Hay lugares que están hundidos en pobreza. Hay lugares que están hundidos en alcoholismo. Hay lugares que están hundidos en drogadicciones. Hay lugares que están perdidos. ¿Y de quién es el trabajo de llevar la salvación? De una iglesia que está siendo enviada. Y eso somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que lo apostólico va a establecer esas estrategias. Definitivamente, ¿verdad? Y se une obviamente con lo profético, porque lo profético también tiene que ver, como les mencioné ahorita, con la revelación de los tiempos y con oír lo que Dios está hablando en el cielo. Así que lo apostólico y lo profético siempre van a ir a la par. Siempre tiene que ver esa combinación. Lo apostólico, este es el momento en el que me doy cuenta que no me va a dar tiempo a terminar. No, pero me falta bastante. Lo voy a dejar para otro día, pero déjame terminar este punto. Lo apostólico identifica y establece las asignaciones. Gálatas capítulo 2, versículo 8. ¿Esto está bendiciendo a alguien? ¿Estamos bien? Gálatas capítulo 2, versículo 8. Dice, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2:8 dice: pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Así que él estaba muy claro de que algunos tienen una asignación para trabajar con una población en particular y otros tienen la asignación de trabajar con otros. Algunos de ustedes tienen una gracia para trabajar con mujeres.
Algunos otros de ustedes tienen gracia y favor para trabajar con niños. Algunos otros de ustedes tienen gracia y favor para trabajar con jóvenes. Algunos otros de ustedes van a tener gracia y favor para trabajar con matrimonios. Algunos de ustedes van a tener una gracia para impactar gente pudiente. Algunos otros van a tener una gracia para impactar gente de escasos recursos. Lo apostólico es lo que va a ayudar para que nosotros podamos organizarnos y que yo no ponga a un pastor de matrimonios a dar clases a los niños, porque los niños no lo van a entender. Alaba. Tampoco voy a poner a una persona que tiene una gracia para trabajar con niños a darle las escuelas bíblicas a los adultos. ¿Por qué? Porque tampoco, a lo mejor las estrategias no van a funcionar. Amén. Romanos 12, versículo 8, dice, Romanos 12, 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todo lo que les estoy leyendo es del apóstol Pablo. Esto es doctrina apostólica. Amén. Romanos 12, 4 dice que no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones. Alguien diga conmigo, yo tengo un don. Yo tengo un don. Cada uno de nosotros tenemos dones. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Algunos, si tienes don de profecía, usted capacítate como profeta y ejerce tu ministerio profético. Si tu don es de servir, pues sirve. Si es enseñar, pues entonces manifiéstalo en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. ¿Qué es eso? El don de repartir es el don de finanzas. Hay gente que tiene un don de repartir. Si tú tienes una gracia para mover finanzas, esa gracia no es para almacenarla, es para distribuirla. ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios. El que preside con solicitud, o sea, hay algunos que van a tener un don de presidencia. Eso es un don de liderazgo. El que hace misericordia con alegría. La iglesia, con un enfoque exclusivamente pastoral, le va a tratar de atribuir todos estos dones al pastor solamente. Y entonces el pastor es el único responsable de tener misericordia. El pastor es el único responsable de servir. El pastor es el único responsable de profetizar. El pastor es el único responsable de exhortar. El pastor es el único responsable de dirigir. Pero la unción apostólica va a establecer las asignaciones de acuerdo a lo que hay en la congregación. Aquí en la iglesia ahora mismo hay de todo. Aquí hay profetas, aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, aquí hay servidores, aquí hay gente que exhortan, aquí hay gente que administran. Aquí hay gente que hace diferentes cosas y todas son útiles para el reino. ¿Cuántos dicen amén? Voy a cerrar con esta. Lo apostólico abre territorios. Lo apostólico abre territorios. Se lo voy a leer en Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron apostelos, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Mira eso. Estaban recibiendo la palabra ya. Los apóstoles se enteraron en Jerusalén que se estaba abriendo ese territorio allí, que ya habían personas que estaban comenzando a responder al evangelio, pero ninguno había recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía. ¿Qué era lo que tenían entonces? Doctrina. La predicación del evangelio había llegado a ese lugar. Habían personas que estaban comenzando a responder a la predicación del evangelio, pero el poder de Dios todavía no había llegado. Y como el poder de Dios todavía no había llegado a ese territorio,
el territorio estaba aguantado, se estaba abriendo, había gente respondiendo, pero no se había desatado el avivamiento. Cuando ellos se enteraron de que la gente en Samaria estaba comenzando a recibir el evangelio, enviaron entonces a Pedro y a Juan. Y dice que ellos habían sido solamente bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El avivamiento llegó cuando lo apostólico llegó. Para abrir el territorio en Samaria, la iglesia no envió pastores. Estos son diseños, esto es estrategia de guerra. Para abrir un territorio, no vamos a enviar pastores. Hay que enviar un equipo apostólico. Porque lo apostólico es lo que carga la unción para abrir el territorio. Lo apostólico es lo que carga la unción para desatar el avivamiento en ese lugar. Cuando el poder de Dios llega a ese lugar, entonces el pueblo en ese lugar comienza a avivarse. La gente comienza a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo desata las señales, los prodigios, los dones del Espíritu, las profecías, los milagros, las sanidades. Ahí es que se activa el avivamiento. El avivamiento es lo que hace que la congregación crezca. ¿Hacían falta pastores en Samaria? Claro que sí. Pero los apóstoles fluyen en los 5 ministerios. Por eso es que entonces los apóstoles pueden ejercer como pastores para multiplicarse en pastores allí. Levantar pastores en el territorio para que entonces la misión apostólica pueda pasar a la próxima ciudad. ¿Están conmigo? Estos son diseños. Esto es lo que la iglesia se supone que está haciendo. Esto es lo que vamos a hacer. Amén. Para abrir territorios se establecen equipos apostólicos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo para la obra que vamos a abrir en Aybonito. No vamos a soltar pastores allí a lo loco. Esa es la queja de muchos pastores de concilio hoy día. El concilio los mandó y allá los tiró y allá los dejaron solos. Eso no es un diseño de iglesia. En el libro de los Hechos, el diseño es que hay que formar un equipo apostólico. Tienen que haber apóstoles y profetas involucrados en esa misión para abrir un territorio en un lugar. Tiene que haber poder de Dios, tiene que haber doctrina, tienen que haber maestros, la palabra tiene que fluir, pero tiene que haber una unción apostólica. La unción apostólica es la que se enfrenta a las potestades que están establecidas en ese lugar. Hay muchos territorios que están detenidos, ¿por qué? Porque hay mucha brujería. Y los trabajos de la brujería detienen la obra de la iglesia. Para enfrentar las potestades que han sido desatadas por trabajos de brujería, hace falta una unción apostólica. Hace falta que gente que cargue la unción apostólica y que estén conectados. Esta es la bendición de esto. La bendición de esto es que tú no necesitas ser un apóstol para operar en una unción apostólica. Te voy a compartir el último. Ponte de pie para que me apure. Con esto termino. La unción apostólica es una unción de multiplicación. Multiplicación en lo espiritual se llama transferencia. Alguien diga conmigo transferencia. Transferencia fue lo que impartió Elías sobre Eliseo. Por eso es que Eliseo recibió la doble porción de la unción que cargaba Elías. Y cuando Elías se fue, ¿cómo fue que le dijo Eliseo? Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Porque ya desde el Antiguo Testamento se venía abriendo el camino al concepto de la paternidad. Ahora en el Nuevo Testamento, lo apostólico, y precisamente lo apostólico, manifiesta la paternidad espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo enseñaba, te lo voy a leer, porque yo amo la Biblia y
Y no quiero que digan, no, eso se lo inventó, se lo inventó. Primera de Corintios 4:15 dice, Primera de Corintios 4:15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. La paternidad manifiesta la transferencia espiritual por medio de herencia. Alguien diga conmigo herencia. Entonces, usted no tiene que ser apóstol para operar en una unción apostólica. Usted lo que necesita es estar conectado a una casa apostólica, para que usted pueda recibir herencia espiritual. Si usted está conectado a una casa apostólica o a una iglesia que está bajo la cobertura de un apóstol, la unción del apóstol va a ser impartida por herencia y por transferencia espiritual a los hijos espirituales. Estas son cosas que hay que enseñar mucho más sobre esto para que lo podamos entender. Pero el asunto es que usted no tiene que ser un apóstol para usted operar en una unción apostólica. Usted lo que necesita es conectarse a la casa. Si usted está conectado a una casa apostólica en donde está operando una unción apostólica, la unción apostólica de la casa se imparte sobre usted. Y usted, cada vez que usted tiene contacto con la casa, usted se va a exponer también a la unción apostólica. Y esta unción apostólica que abre territorios, de la misma manera como nos abrió el territorio a esta iglesia en esta ciudad, así mismo te va a abrir el territorio a ti en tu profesión, así te va a abrir el territorio a ti en tu negocio, así te va a abrir el territorio a ti en tu proyecto, así te va a abrir el territorio, así te va a abrir el territorio a ti. Los obstáculos, y esto yo lo viví, yo estuve como 4 años sin cobertura, porque Dios bendiga la apóstol que nos ungió a mí y a mi esposa como pastores. Más o menos al año después de ella ungirnos a nosotros como pastores, ella tuvo que dejar el ministerio. Soltó todo y nos quedamos nosotros sin cobertura. Estuvimos como 4 años sin cobertura. Y te digo que fue una pesadilla. Una inestabilidad terrible en la iglesia. La gente venía y la gente se iba. La gente venía y la gente se iba. Teníamos unos obstáculos bien definidos ministerialmente. Problemas de finanzas. Problemas con la asistencia a los cultos. Falta de avivamiento también en la congregación. Y yo sabía, es que yo necesito estar conectado. Hay cosas que Dios las provee por medio de la transferencia. Hay cosas que Dios te las va a dar y punto. Hay cosas que tú las vas a conquistar en oración. Hay cosas que tú las vas a conquistar estudiando la palabra y obedeciendo a Dios por tu cuenta, aunque no vengas a la iglesia. Pero hay otras que solamente las vas a conquistar por medio de la honra. Que tu milagro en esa dimensión va a depender de tu capacidad para honrar a tu cobertura. Respetar a los líderes que Dios ha puesto para supervisarte y para darte cobertura. Tu capacidad para pegarte, para ponerte en la disposición, para decir yo quiero ser parte de lo que está pasando aquí. Y en la medida en que uno se conecta, en la medida en que uno honra, en la medida en que uno se somete bajo la autoridad de alguien, aquello que esa persona conquistó se te imparte por herencia a ti. Aleluya. A mí me llena de alegría saber que nosotros estamos planificando una segunda iglesia en Aybonito. Y esa iglesia no va a tener que comenzar desde cero. Esa iglesia va a comenzar con los recursos y con las bendiciones y las victorias que ya nosotros hemos conquistado. Aleluya. Nosotros no estamos ya en el punto cero. Nosotros vamos corriendo.
Y cuando vayamos a abrir esa iglesia en Ay Bonito, esa iglesia en Ay Bonito va a abrir corriendo también. Va a abrir ya con recursos, va a abrir ya con gente, va a abrir ya con líderes formados, va a abrir ya con gente que sabe predicar, va a abrir con gente, con músicos, va a abrir con danzores, va a abrir con servidores, va a abrir con maestros de niños, va a abrir con sillas, con equipo de sonido, va a abrir con recursos económicos, va a abrir con todo lo que necesita para correr. ¿Por qué? Porque todo eso ya nosotros lo conquistamos. Y como eso nosotros lo vamos a parir, eso no va a empezar como huérfano. La paternidad espiritual reprende el espíritu de orfandad. Usted no está solo. Usted no está solo. A mí me parte el corazón cuando yo me entero de los problemas de algunos de ustedes. Mucho después de que ya usted lo sufrió en la soledad. Y yo me quedo, pero ¿por qué no hablaste con nosotros? ¿Por qué no te pegaste? Ahora mismo hay como 7 pastores aquí en la iglesia. Usted no tiene razón para sufrir en silencio. Usted no tiene razón para estar sufriendo en la soledad. Usted es parte de una iglesia sólida. Aleluya. Aleluya. Usted puede pegarse a algún líder. Usted puede pedir ayuda. Usted puede pedir una consejería. Usted no está solo. Usted no tiene que comenzar su proyecto de cero. Estamos aquí para eso. Somos parte de una casa apostólica. Aquí estamos levantando los 5 ministerios y todos los que vienen detrás de esos también. Estamos levantando servidores, estamos levantando diáconos, administradores. En algún momento tendremos obispos también para supervisar varias iglesias. Gloria a Dios. Pero la idea es esta: que si yo estoy conectado a una casa apostólica, esta unción apostólica que abre los territorios, que rompe barreras, que enfrenta potestades, que rompe las barreras que se me metan, los obstáculos que se me metan en el medio, entonces esta unción también está sobre usted. Usted necesita entonces agarrarse de esta unción. Y por eso es que yo estoy enseñando esta palabra, para que usted pueda entender lo que está accesible para usted. En cuanto yo establecí mi relación con mis apóstoles, que eso fue hace 4 años ya, más o menos, como 4 o 5 años ya. Todo comenzó a cambiar en cuestión de 12 meses. Todo comenzó, aún en medio de la pandemia. Nosotros comenzando la iglesia de nuevo, después de la pandemia. Pero la unción apostólica que estaba fluyendo, aleluya, empezó a dar resultados. Nos ayudó a ser efectivos. Y esta es la unción que está disponible aquí. Así que yo voy a terminar orando por usted. Te voy a pedir que cierre tus ojos. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, por esta semilla de tu palabra que está siendo impartida, que ha sido lanzada, Señor. Y declaramos, Señor, que esta palabra está llegando a corazones dispuestos, tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra va a dar fruto en nuestras vidas, Señor, al 100%. Vamos a entender, Señor, que somos parte de una iglesia apostólica y profética que está alineada al diseño bíblico, que estamos enfocados en lo que tu palabra dice que debemos estar enfocados, que vamos a hacer lo que tu palabra dice que debemos hacer. Y esta unción apostólica que rompe barreras, que abre los territorios, que establece avivamiento, que establece proyectos de manera efectiva en lugares determinados de acuerdo a asignaciones específicas. Esta unción en el nombre poderoso de Jesús se imparte, y yo la imparto, Señor, sobre todos mis hijos espirituales en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro gracia y favor sobre todos los que están aquí, Señor.
que tu ayuda celestial, que tu favor sea sobre cada uno de ellos. Que tu favor sea sobre sus proyectos, que tu favor sea sobre sus negocios, que tu favor sea sobre sus trabajos, sobre sus profesiones, sobre sus estudios en la universidad, en la escuela, que puedan ser efectivos, que puedan ser eficientes, Padre, que puedan lograr los resultados que tú los estás enviando a lograr. Sobre todas las cosas, Señor, que puedan conquistar las almas perdidas, que puedan llegar al perdido en todo lugar que pisare la planta de sus pies. Que puedan, Señor, arrebatarle las almas al diablo. Que puedan, Señor, romper las ataduras de los atados. Que puedan echar fuera demonios. Que puedan poner manos sobre los enfermos y verlos sanar en el nombre de Jesús. Que puedan hablar nuevas lenguas. Que puedan profetizar vida sobre lugares secos, sobre lugares muertos. Y en el nombre poderoso de Jesús, ver que la vida florece en esos lugares estancados. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sobre cada hijo de esta casa la unción para romper barreras, la unción para abrir los territorios, la unción para expandirse, la unción para avanzar, la unción para correr sin fatigarse, la unción para volar, para extender alas y llegar a donde Dios los está enviando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una fuerza apostólica, una unción apostólica sobre cada uno de los que estamos aquí y los que están conectados en las redes. En el nombre poderoso de Jesús, una unción violenta, una fe agresiva para conquistar, una fe agresiva para entrar a tomar posesión, una fe violenta y agresiva para lanzarse sin miedo en el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de temor ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo temor, todo miedo, toda ansiedad. Se va, se va, se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de muerte y de enfermedad que ha estado tratando de detenerte, se rompe toda esa maldición ahora. Y yo reprendo todo espíritu de muerte, se tiene que ir ahora. Todo espíritu de enfermedad te suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas. Se rompe toda atadura de pecado, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe aquello que te está dominando a ti. Desde hoy en adelante el Espíritu Santo te da el dominio propio para dominarlo. En el nombre poderoso de Jesús, nunca más te dominará. Nunca más te dominará. Desde hoy en adelante eres libre, eres libre, eres libre, eres libre de toda atadura de pecado, eres libre de toda maldición, eres libre en el nombre poderoso de Jesús, libre de toda depresión, libre de toda ansiedad, libre de toda angustia. Todo espíritu de pesadez te suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Nada ni nadie te va a detener en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a cumplir la asignación, tú vas a cumplir el propósito por el cual Dios te está enviando. Cristo te está enviando, Cristo te está enviando, Cristo te... Oh, sheketende berrekaya. Recibe la unción que te envía. Recibe la unción que te envía. Recibe la unción que te envía hasta los confines de la tierra. Se rompe todo límite, se rompe toda barrera, se rompe toda fortaleza mental. Se rompe, se rompe, se rompe en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Vas a avanzar, vas a avanzar, vas a correr, vas a alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Vas a alcanzar todo lo que Dios te ha prometido para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, para tu empresa, para ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sheketende berrekanda, barrequiele berrekanda. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y profetizo
que estos próximos 12 meses van a ser determinantes, van a ser de aceleramiento. Vas a ver lo que no has visto en los últimos 3 años. Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver. Yo declaro y profetizo que se abren los cielos sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, se te abre el camino. Vas a avanzar, vas a avanzar. Aceleramiento en el nombre de Jesús. Aceleramiento en el nombre de Jesús. Aceleramiento en el nombre de Jesús. Ese sueño que llevas almacenando en tu corazón, este es el tiempo de sacarlo. Este es el tiempo de manifestarlo. Este es el tiempo. Ese negocio que cargas, ese ministerio que cargas, esa visión que Dios te dio, en el nombre poderoso de Jesús, Dios te lleva. 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 Dios. Se rompe toda barrera. Se rompe toda barrera. Se rompe toda barrera. Se rompe toda barrera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se acabó el tiempo de estancamiento. Llegó el tiempo de aceleramiento. 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 Te activo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Se activa el depósito que cargas. Se activa el depósito. Se activa el depósito, se activa el llamado, se activa el talento, se activa el don, se activa la capacidad, se activa el potencial, se activa, se activa, se activa. Nada ni nadie te va a detener. Nada ni nadie, nada ni nadie, nada ni nadie. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo del aceleramiento. Este es el tiempo del aceleramiento. Este es el tiempo del aceleramiento. En el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te vas a levantar con una fe violenta. Te vas a levantar con una fe violenta. Y vas a reprender todo demonio que está tratando de meterse en tu casa. Te levantas con una autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Para echar fuera todo lo que está tratando de atacar tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Porque para eso fue que Dios te envió a ese lugar. Para que pudieras operar en autoridad espiritual, en una unción para romper maldiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo de gobernar, iglesia. Este es el tiempo del reino. Este es el tiempo del reino de Dios. Este es el tiempo del reino de Dios. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Oh, gloria a Dios.